¿Me confirman, por favor? Se ve la pantalla, ¿verdad? Ya, se ve la pantalla. Buenas noches, chicos. Entonces vamos a proseguir ya con el tema que nos concierne. El tema número 4, el método que vamos a ver ahora, consiste en el método lineal o el método para ecuaciones lineales, ¿ya? Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Estamos hablando de ecuaciones lineales, ¿no? No estamos haciendo referencia ya a estas, ¿ya? Estas son lineales no homogéneas. Lo que estamos viendo, lo que vamos a ver ahora son ecuaciones lineales, cuya linealidad, sí, este concepto de linealidad, está haciendo referencia a la existencia de y, a la existencia de y a la existencia de la derivada de y. ¿De acuerdo? O sea, en la anterior clase hemos visto que el término ecuación, mejor dicho, sí, pues, ecuación no lineal, ecuación lineal no homogénea, hace referencia precisamente a una función que tiene esta forma, ¿verdad? Esta es la forma de una ecuación lineal no homogénea. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es una lineal pura. Me refiero a una lineal que está en función de la derivada. O sea, voy a ver yo una función, ¿ya? Una función o una ecuación en la que está presente la derivada de y, está presente en otro término lo que es y está presente también lo que es una función de x. Eso también yo le llamo de manera un poco informal linealidad, ¿sí? Linealidad, pero estoy hablando respecto a la derivada. Va a quedar más claro mientras vayamos desarrollando los ejemplos. Ya. Una ecuación diferencial es lineal, vamos a llamarle simplemente lineal o lineal pura, cuando puede expresarse de la siguiente forma, ¿no? Vamos a ver qué forma tenemos para esta ecuación. Es esta de acá precisamente. Si yo al momento de despejar la derivada de y respecto de x, ¿verdad? Esta expresión de acá, obtengo algo similar a esto, entonces quiere decir de que sí es una ecuación lineal. ¿Qué características tiene ese despeje? Veamos. Bueno, aquí está la derivada despejada para empezar. Y yo tengo la suma de dos términos. El primer término, se darán cuenta, es una función de x, ¿sí? Una función de x que está multiplicando a y, simplemente a y, ¿no? Y elevado a la 1. Ese es el primer término, una función de x que está multiplicando a y. Y a la vez, el segundo término está sumando, es una función de x también. Una función de x que multiplica y más una función de x. ¿De dónde vienen las ecuaciones lineales? ¿Cuál es el objetivo de querer estudiar esto? Nos vamos a plantear la siguiente situación, ¿de acuerdo? Para que más o menos nos tengamos una idea. ¿Qué les parece si tuviéramos una situación como esta? A ver, aquí voy a tener me dicen por qué método podríamos resolver esto de acá. Ya, esta es mi ecuación diferencial. Estoy partiendo de esta. ¿Qué método aplicaríamos para resolverlo? Les pregunto. ¿Por el chat o simplemente me lo mencionan el método? ¿Qué método aplicarían ustedes? Les recuerdo, ¿no? De que esa derivada, bueno, y con ese apóstrofe es igual a la derivada de y respecto de x. ¿Qué método aplicaría? Lo que podríamos aplicar para este caso sería, a ver, despejar nuestra derivada. En vez de colocar y prima, puedo colocar dy sobre dx. Ese sería el primer paso. Y puedo despejar eso también, ¿no? Esta, esta pequeña multiplicación que está con menos, este término lo voy a pasar al otro lado con más. De tal manera que me quedaría algo similar a esto, ¿no? Esto es por variables separables. ¿Sí? Estoy teniendo una función de x que multiplica una función de y. Es por variables separables. Eso sería en mi caso ideal, ¿ya? Pero ¿qué ocurre cuando mi ecuación, esta que al principio tendría que ser separable, no es igual a cero, sino es igual a una función de x también? Ese es el caso que vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Porque al tener una ecuación que tenga esta forma,
¿sí? Esta forma de acá. Despejando la derivada obtengo esto de acá, ¿no? Esta forma. Pero lo que ocurre es que yo voy a poder aplicar una serie de procedimientos que son más sencillos, ¿de acuerdo? Yo podría llegar a considerar incluso este tipo de ecuación, este método, como el más sencillo de todos, de todo el curso que vamos a ver, porque son pasos directos y que no presentan ninguna variación, ningún cambio, son tal cual los pasos vamos a ver ahora y se van a dar cuenta por qué estoy diciendo de que esto es el método más sencillo para resolver una ecuación, ¿ya? Entonces, esa es la base, ¿sí? ¿De acuerdo? Teníamos una ecuación de variables separables, pero le hemos igualado a una función de x. Y de esa forma hemos dado lugar a una ecuación lineal. Ecuación lineal donde, les repito, ¿no? Está presente la derivada de y, está presente y está presente una función de x. Esa es la característica de una lineal. Ya. Ahora sí veamos qué pasos vamos a aplicar para resolver. El primer paso va a ser intentar llevar a la forma, ¿no? Si podemos llevar esta forma, de tal manera que nos quede la suma de dos términos, y el primer término sea una función de x que multiplica y el segundo sea solo una función de x, entonces estamos bien. Es una lineal. Vamos a verificar eso, ¿no? El tercer paso, luego de que hemos hecho estos dos, es hallar los parámetros. Los parámetros van a ser integrales, ¿sí? Y para hallar esas integrales necesito yo identificar primero cuál es mi f1 de x, ¿ya? f1 de x y f2 de x. f1 de x va a ser la función que esté multiplicando a y. Está aquí clarito, ¿no? Este es f1 de x. Y f2 de x va a ser la otra función que está básicamente sumando. Una vez que las identifique, tengo que trabajar con estos parámetros, que no son nada más que hallar integrales, ¿no? ¿Sí? 1 y 2. Simplemente tengo que hallar esas integrales. Listo. Una vez que las haya resuelto, me vengo acá y realizo el paso 4, que es reemplazar todo en el axioma final. El axioma final es una fórmula nada más, donde yo voy a reemplazar lo que hallé aquí en parámetro 1 y en parámetro 2 lo voy a reemplazar. Y listo, eso sería todo. No tiene más magia, no tiene nada más. Ese es el método para resolver. Empecemos por los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo voy a limpiar y vamos a traer esto por aquí a ver. Ya, bueno, ahí está. Y la forma, ¿no? Nunca hay que olvidarnos de la forma. La forma es lo fundamental para poder hacer esta clase de ejercicios. Lo voy a traer por acá. Ya, bueno, ahí está. Ahí, ya, perfecto. Empecemos entonces. Esta ecuación de acá, vamos a ver si la podemos resolver por medio de una lineal, método lineal. El primer paso es llevar a la forma. Para hacerlo despejamos la derivada de y respecto de x, ¿no? Aquí tenemos casi ya despejado. Lo que tendría que hacer sería este término que está con más, llevarlo al otro lado con menos, ¿no? Menos 2x por y. Y ese término lo dejo acá nomás, 6x. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya hemos llevado la forma. Ahora verifiquemos si es lineal, ¿no? La forma nos indica que tiene que quedarnos algo similar a esto. Comparamos, ¿no? Comparamos. Una función de x que multiplique a y. Ya, eso tendría que aparecer aquí en el primer término. Y lo otro tendría que aparecer una función solamente de x. ¿Se cumple? Les pregunto. Me vengo acá y yo puedo desglosar esto, ¿no? De la siguiente manera. Menos 2x puede ser la función. Menos 2x puede estar como multiplicando a la y. ¿Sí? Aquí esta sería como voy a llamarle mi f1 de x. Esto llegaría a ser como mi f1 de x. Una función de x que multiplica y. Y por el otro lado aquí tengo 6x. Yo podría considerar a esta como mi función f2. ¿Sí? ¿Verdad? Se cumple. Acabo de verificar ahorita, ¿no? Primer término está acá. Cumple. El segundo término también.
Entonces, por ese simple hecho de que puede cumplir, de que cumple con la forma, yo ya voy a decir de que es una lineal y puedo aplicar los métodos, los pasos que siguen, ¿de acuerdo? Entonces, esta formita la voy a llevar de vuelta aquí, ¿ya? Listo, ya tengo identificado mi f1 de x y mi f2 de x. Mm, ya está verificado. Pasamos allá a los parámetros. Estos de acá serían. Empezaremos con el parámetro 1, que es esta integral. Esta integral que está queriendo, no está queriendo soltarse. Ya, ahí está. Nos dice la integral de f1 de x. Ya, voy a colocar igual. f1 de x hemos definido ya quién es, ¿no? Es menos 2x, debido a lo que está presente acá. Esto lo voy a hacer con otro color para que se note bien. Ya tengo definido mi f1 de x. Entonces yo reemplazo simplemente. Coloco menos 2x. Sí, todo esto por el diferencial de x. Esa va a ser la primera integral que voy a querer encontrar. Este menos 2 sale de la integral, quedándome adentro simplemente x por diferencial de x. Menos 2. Esta integral sabemos que es inmediata, ¿no? Aquí no le voy a sumar la constante, ¿de acuerdo? No, no voy a sumar. Al momento de realizar estos parámetros, de hallar 1 y 2, no sumo ninguna constante aquí. Simplemente voy a hallar el valor. Entonces aquí sería menos x cuadrado. Listo. Ya tengo el primer parámetro. Hallemos el segundo, que corresponde a esta expresión de acá. El segundo es un poquito más complejo, pero no deja de ser sencillo. El segundo, ¿qué me dice? En el numerador vas a colocar f2 de x, ¿no? f2 de x. f2 de x acabamos de definirlo aquí, ¿no? En nuestra ecuación diferencial. f2 de x es 6x. 6x tendría que ir aquí arriba. Y aquí abajo me dice lo siguiente. Coloca elevado a la integral de f1 de x. ¿Sí? Pero esta integral de f1 de x, ya la hemos encontrado. Es precisamente el primer parámetro que hemos encontrado. Tiene que ser igual a menos x cuadrado, ¿no? La copiamos directamente. Voy a colocar aquí menos x al cuadrado. Y todo esto multiplicando el diferencial de x. Listo. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Desarrollar esa integral. Como aquí tengo una e con exponente negativo, si esta e lo subo al numerador, va a cambiar el signo del exponente, ¿no? Por lo tanto, aquí tendría 6x por e elevado a la x al cuadrado, diferencial de x. Este 6 puede salir tranquilamente de la integral. Quedaría x por e a la x al cuadrado. Ya, esto de acá lo podemos hacer por método de sustitución, ¿sí? Por sustitución. Listo. Rayos, ya. ¿En qué consiste el método? Bueno, yo voy a tomar como u, hagamos con otra letrita, como u a x al cuadrado y tener que hallar de u. Diferencial de u va a ser igual a 2x por el diferencial de x. Entonces, reescribiendo esto, yo puedo decir lo siguiente. Este 6 de acá lo puedo colocar como 3 por 2. Aquí sigo teniendo e a la x al cuadrado por diferencial de x. Este 2 lo voy a volver a introducir, ¿de acuerdo? Lo voy a volver a introducir aquí adentro. Lo voy a volver a introducir. ¿Para qué? Para que este 2x por diferencial de x me genere el diferencial de u. ¿Sí? Estaría presente aquí. ¿Ven? Ahí está.
todo eso sería igual a mi diferencial de U. Mi diferencial de U. Y por el otro lado, tendría E elevado a X al cuadrado. Y X al cuadrado sabemos de qué es U. Bueno, y aquí terminaría de integrar, ¿no? Aquí tendría 3. La integral de E elevado a una variable es esa E elevado a la misma variable. Aquí tampoco voy a colocar la constante. Solo voy a terminar de integrar acá. 3 por E a la U. Y reemplazo el valor de 1. U era X al cuadrado. Listo. Ya tengo hallados los dos parámetros. El primero está aquí. El primero vale menos X cuadrado. Y el otro que hemos encontrado le hemos dado un valor de 3 a la EX al cuadrado. Ya, listo. Ya está. Ya tengo los parámetros hallados. Finalmente, reemplazar todo en el axioma final. Voy a mover esto un poco para que... El axioma final es este que está acá. Es una formulita. Una fórmula que no tiene mucho misterio. Que se va a venir acá. Este es el axioma final. Yo lo único que tengo que hacer es reemplazar. Nada más. Reemplazar cada una de los factores que acabo de encontrar. De los, mejor dicho, de los ¿cómo se llaman? De los parámetros. ¿Ya? Y, ¿a qué va a ser igual Y? Y va a ser igual a E elevado a la integral de F1 de X por diferencial de X. Eso de acá corresponde al primer parámetro, a este, ¿sí? Corresponde a ese primer parámetro. Y ese primer parámetro es igual a menos X cuadrado. Menos X al cuadrado. Listo. Esta expresión de acá corresponde tal cual al segundo parámetro. Este de acá. Sí, es exactamente lo mismo. Así que en vez de colocar todo este monstruo, yo coloco simplemente lo que hay, que sería 3e a la x al cuadrado. Y todo eso lo sumo más la constante c. Esta constante c de acá. Eso sería todo. Ahora me quedaría, tal vez puedo, ¿no? Esto desarrollarlo un poco más, pero eso ya es más distribuir, ¿no? Este tendría que multiplicar por este, me tendría 3 más e a la menos x al cuadrado por e a la x al cuadrado se hace 1 directamente. Y luego multiplicaría este término por la constante. Me quedaría e a la menos x al cuadrado multiplicado por c. Y de esa forma llego yo a la respuesta final. No sé si hay alguna consulta tal vez hasta aquí, hasta lo que hemos desarrollado. ¿Está todo claro, chicos? Isaías, Keila, ¿no hay alguna consultita tal vez? ¿Está claro lo que hemos hecho? Ya, bueno. Vamos a seguir haciendo un ejemplo más, ¿sí? Como les digo, este es el método más sencillo, el más fácil de resolver. Y la cosa simplemente es identificar el método en esta parte. Una vez que lo identificamos aquí ya, todo se vuelve sencillo. Hagamos este número 5 de la guía de ejercicio del ingeniero Zurita. A ver cómo nos va. Lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos una ecuación diferencial, pero también nos están dando aquí algo que es nuevo para nosotros. Esto de acá se llama valor inicial, ¿sí? Lo vamos a ver con calma al final. ¿Sí? Simplemente quería mencionarlo para que vean que este ejercicio va a tener un plus.
pero la idea se sigue manteniendo. Vamos a copiar los pasos para que nos acompañen. Ya, ahí está. Los parámetros tal vez pueden estar en un lugar mejor. Bueno, ya. No creo que sea mucho problema si lo traigo aquí. Ya, ya está. Empecemos entonces. El primer paso, ¿no? Llevar a la forma. La forma ya sabemos cómo es, ¿no? Hay que despejar la derivada de y respecto de x. Entonces, aquí ya no falta mucho. Si se dan cuenta, a ver, lo voy a copiar. Es igual a 3y más x a la cuarta por el coseno de x. Aquí ya me está dando una idea de que sí puede ser. Bien, aquí tengo la suma de dos términos. Ya, pero la derivada de y todavía no está despejada, ¿no? Hay que hacer un pasito más, que es precisamente este x que está multiplicando, lo voy a pasar aquí a dividir. Y ahí recién me quedaría despejada la derivada. Entonces todo esto lo vuelvo a copiar. Y aquí vendría a dividir la famosa x, ¿no? Aquí vendría a dividir. Por ejemplos de simplicidad, y para que pueda yo guiarme por medio de la suma, esta x la voy a distribuir, ¿ya? Aquí tengo la derivada de y respecto de x, se queda aquí. Distribuyo. Voy a tener una x que va a dividir al primer sumando, que sería 3y, y la otra x va a pasar a dividir simplemente a x cuarta por coseno de x. Esto voy a seguir desarrollando y sigo teniendo la derivada. Aquí ya puedo incluso separar, ¿no? Aquí tengo mi función de x. 3 sobre x por y. Aquí ya tengo mi primera característica ya. Acá sería de dividir, ¿no? Esto sería x al cubo por coseno de x. ¿Ya? Ya hemos llevado a la forma, verifiquemos ahora. Identifiquemos, ¿no? Yo tengo una suma de dos términos. Sí. Este sería mi primer término y este sería el segundo. ¿Qué me pide la forma? El primer término es una función de x por y. Sí, ¿verdad? Aquí me lo está cantando a leguas. Esta sería mi función de x, mi f1 de x. Y esta sería la y, ¿no? A la que estoy multiplicando. La voy a colocar de otro color. ¿Sí? Ya está. Y el segundo término tiene que ser una función exclusivamente de x. Mi f2 de x. ¿Sí? Esto es completamente de x. Si es que aquí habría una y, ya esto no me serviría, porque este término dejaría de ser una función exclusivamente de x. ¿Sí? Pero para el ejemplo en particular, sí, cumple. Solo aparece la x como variable. Perfecto. Entonces, sí he verificado y sí es una ecuación que se puede resolver por el método lineal. Nos pasamos a hallar los parámetros. Vamos a empezar directamente con este. Ya, este se va a ir. Ya. Integral de f1 de x. ¿Quién es nuestro f1 de x? Aquí está, ¿no? Nuestro f1 de x hemos dicho que va a ser 3 sobre x. Y todo eso por el diferencial de x. Ahora hay que resolver esa integral. Este 3 tranquilamente puede salir de la integral. Y adentro me quedaría diferencial de x sobre x. Esta es una integral inmediata que se obtiene por medio del logaritmo natural. Y ya está. Aquí dijimos en los parámetros no vamos a añadir las constantes. La constante ya está representada en el axioma final. Ya. Eh, Sigamos con el 2, ¿no? El parámetro 2 que es este. La integral de color verde. Voy a colocar acá. Y resolvemos.
F2 de X iría al numerador. F2 de X. ¿Quién es F2 de X? Está aquí presente. X al cubo por coseno de X. Ahí está. ¿Y quién es el denominador? El denominador tiene que ser E por la integral de F1 de X de X. En pocas palabras, esto llegaría a ser lo mismo que esto. Por lo tanto, anotaría directamente esa expresión de acá. La colocaría como 3 por logaritmo natural de X. Y todo esto recuerdo que sigue estando con el diferencial. Desarrollemos un poco, a ver acá. Mm, Acá puedo hacer lo siguiente, miren. X al cubo por coseno de X. Dividido esto. ¿Cómo puedo yo hacer cuando yo tengo, por ejemplo, lo siguiente? E elevado a logaritmo natural de X. Esto de acá yo lo puedo reducir. Hay herramientas algebraicas que me permiten hacer eso. Pero empezaremos por los logaritmos, ¿sí? Si yo tengo un logaritmo de cualquier cosa, y aquí estoy multiplicándole por algo a un logaritmo, ese 2 de acá puede pasar como exponente de la X. A esto me voy. Esas son expresiones equivalentes. Simplemente este 2 lo pasé como exponente, ¿sí? Y esa es la primera observación. Ahora, la otra. Cuando yo tengo lo siguiente, e elevado al logaritmo natural de x, eso es exactamente lo mismo que decir simplemente x. Es como si el e con el logaritmo natural se simplificara. Nos vamos a quedar con esas dos ideas, ¿sí? Esas dos ideas nos van a ser claves para esto. Aquí tengo e elevado a la 3 por logaritmo natural de x. Entonces, este 3 dijimos, al estar multiplicando, tranquilamente puede pasar como exponente. Podría pasar como x elevado al cubo, ¿sí? Solo ha pasado como exponente. Ya, entonces ya hemos cumplido con esta propiedad. Ahora aplicamos esta otra. Esta otra, ¿qué nos decía? Si yo veo e elevado al logaritmo, esos dos se me simplifican. O los puedo reducir. Esos dos también tendría que simplificar, ¿no? De tal manera que en esa integral me va a quedar lo siguiente. Rayos, me va a quedar lo siguiente, que es x al cubo por coseno de x. Y al eliminarse precisamente el e elevado al logaritmo, esto de acá se me va, me queda aquí abajo x al cubo. ¿Sí? Y todo esto por el diferencial de x. ¿Sí? Son propiedades que estamos utilizando. Las voy a dejar ahí nomás. Esas x al cubo los puedo simplificar y me quedaría integral de coseno de x por diferencial de x, ¿no? Estos dos se me van. Aquí es igual a la integral de coseno de x. Es igual a seno. Igual al seno de x. Esto es igual al seno de x. Listo. Y hallado los dos parámetros por medio de las propiedades de logaritmos. Listo. Ahora solo me quedaría el último paso, sabemos, ¿no? Ya está esto en el axioma final. Voy a copiar una vez más el axioma antes de que acabe la sesión. Yo creo que acabamos. Ya. Colocamos aquí directamente. Y va a ser igual a ¿qué? Y va a ser igual a E. Rayos. E elevado a F1 de X por diferencial de X. Ese es el primer parámetro, ¿no? Ese de acá. Entonces yo voy a copiar su expresión que hemos encontrado. Iría como exponente. Listo. Y bueno, luego sigo colocando, ¿no? Parente, corchete. Esto de acá corresponde a mi segundo parámetro. Este de acá. Son lo mismo. Así que copio el seno de X directamente. Sería seno de X.
tendría que sumarle la constante. En este caso va a ser la constante C. Listo. Aquí puedo hacer las mismas operaciones para reducir, ¿sí? Porque si se puede reducir hay que hacerlo, ¿no? Este 3 que está multiplicando el logaritmo va a pasar como exponente de la x. Por logaritmo natural de x al cubo. Esto de acá seguirá igual, no hemos hecho ningún cambio. Y puedo seguir desarrollando. Finalmente esa y va a ser igual a qué. El e con el logaritmo natural se me simplifican, quedándome simplemente x al cubo por seno de x. Y claro, ¿no? La constante c. Lo puedo dejar así o multiplicarlo. Lo voy a dejar así yo por simplicidad. Y esa sería mi respuesta. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? ¿Está quedando claro lo que hemos hecho? Isaías, Keila, ¿ha quedado claro? Bueno, ese simplemente es el método. ¿Se dan cuenta? Si me sorprendió que hemos acabado los ejemplos rápido. Ese es el método. Simplemente es eso. Y qué bien que ahí está claro. Qué bien. Sí, porque lo que normalmente hacen algunos es le dan otro enfoque a esto. Sí, le dan un enfoque más que todo yendo por lo que es el método de factor integrante. Pero esta es la forma más sencilla y práctica de poder resolverlo. Y nos bota una respuesta que es casi instantánea, ¿no? Si está claro, entonces podemos pasar a ver un examen parcial, yo creo ya, ¿no? A ver, si nos vamos acá. Andrés, una consultita antes. Ah, dale, dale, Isaí. Eh, Nuevamente, a ver, podrías entrar al ejercicio. En la parte, al principio del ejercicio, donde está, pusiste esa Y de otro color. Sí, Técnicamente, ¿qué pasa con esa Y? ¿Se lo deja así nomás? O sí, porque hasta donde vi no realizamos ninguna operación ni nada con respecto a esa Y. sí, se lo deja nomás. Buena observación también la tuya. Esa Y se la deja. O sea, voy a decir lo poético, lo lindo de este método es que con tal de que llegues a la forma, lo único que le interesa al método es que tú obtengas estos dos, tu F1 y tu F2 de X. Si los obtienes a ellos, es suficiente ya. Esta Y ya dejaría de ser importante. Esta misma ecuación ya dejaría de ser importante ya incluso. Lo que importa es que obtengas estos dos términos. Estas dos funciones, mejor dicho, esta, ¿no? Y esta de acá. Sí, entonces esta Y, como tú dices, sí, ya no llegaría a ser relevante. Solo sería relevante para indicarte, ¿no? Estoy en la forma correcta y es una lineal, pero después ya no haríamos operaciones, no, nada más. Todo se resuelve por los parámetros y por el axioma. Eso sería ISA. Ya. Y como también dijiste, si hubiera otra Y, por decirte, donde está el coseno de X, Ah, bueno, ahí, ¿qué también llegaría a pasar ahí? En caso de que otra Y también hubiera. ahí la cosa ya cambia. Imagínate que hemos despejado y aquí tengo, no sé, por alguna razón aquí aparece, a ver, supongamos que aquí nos apareció una Y cuadrado, por ejemplo. La forma nos dice que aquí tengo que tener la función de X que multiplique a Y, pero el segundo sumando tiene que tener solamente una función de X. Entonces, esta Y de acá estaría perturbando ya la linealidad. Esto ya no sería una ecuación lineal. Esto ya llegaría a ser una ecuación de Bernoulli. Sí, eso lo vamos a ver la clase de mañana. ¿Qué ocurre cuando tengo esto? Sí, esto ya sería Bernoulli. Ya no podría yo resolver por acá porque no está respetando mi forma. ¿No ve? Yo no podría decir que es una lineal. Tendría que hacer un procedimiento extra para poder llevarlo a una lineal
hacer que esta Y desaparezca y luego recién, ¿sí? Podría darse el caso también de que ponte de que, a ver, voy a copiar esto como ejemplo igual. Se me fue aquí un diferencial de X y aquí está el, ya. Se da el caso que aquí tengo Y, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo Y's que son del mismo, son básicamente del mismo exponente. ¿Puedo hacer algo aquí? Sí puedo. ¿Te das cuenta? Yo puedo incluso factorizar esas Y's. Puedo factorizar y me va a quedar simplemente una Y aquí adelante. Y aquí me quedaría 3X más X al cubo por coseno de X. ¿Y esto qué es? Esto es de variables separables. ¿No ve? Aquí tengo la función de X y aquí tengo la función de Y. Entonces, ¿a qué me voy con todo esto? Si tú obtienes una Y con diferentes exponentes, aquí tengo exponente Y a la 1 y aquí tengo Y cuadrado, entonces se aplica el método que te digo, que es Bernoulli. Sin embargo, si es que tu Y de algún modo tiene el mismo exponente en la suma de los dos, existe la posibilidad de que puedas factorizarla y te quede una función de variables separables. Esto ya sabes cómo se hace, ¿no ves? Las X con las X, las Y con las Y. Todo depende de que se respete la forma. Ninguna de estas respeta la forma. ¿Sí? Ninguna de estas respeta la forma. Esta no es lineal y esta tampoco es lineal. La que es lineal es la que va a respetar esta forma de acá. No sé si te puedo resolver tu duda. Sí, Andrés, muchas gracias. Ya. Entonces, ahorita está por cortar la reunión, chicos. Van a volver a entrar, les pido. Vamos a ver un examen del ingeniero ACPI, ¿sí? Un examen que dio la gestión pasada y repitió un ejercicio los 2 semestres. Ya estamos en la capacidad para resolver algunos ejercicios de él. Entonces, voy a cortar la reunión y luego les voy a pedir que entren de vuelta, ¿sí? Entonces, voy a parar acá.